Año Echedon antes de Cristo. El Valle del Jordán no es un lugar para los débiles. Es una cuenca geológica de presión extrema, un recipiente de piedra caliza y arcilla cocida por un sol que no perdona, atrapado entre las colinas áridas de Moab al este y el desierto de Judea al oeste. El aire aquí es denso, casi cargado con el olor inconfundible del betún que brota de las grietas de la tierra y la salitre que el viento arrastra desde el mar muerto. No es una brisa rescante lo que recorre las llanuras, es un aliento caliente estancado, que se adhiere a la piel como una segunda capa de sudor y polvo. Pero la luz no es la dorada y cálida que baña las caravanas de comercio. Hoy la luz tiene un matiz enfermizo, un tono ámbar sucio que distorsiona las distancias y hace que las sombras parezcan alargarse en direcciones imposibles. En el horizonte, donde las montañas deberían dibujar una línea nítida contra el cielo, el aire vibra con un calor que distorsiona la realidad, creando espejismos de agua y fuego que bailan sobre la superficie reseca de la llanura. Sodoma y Gomorra, las dos joyas de esta región maldita, brillan con una arrogancia que desafía a la naturaleza misma. Sus murallas de adobe reforzado con piedras son altas gruesas, diseñadas para repeler a los nómadas del desierto y a los ejércitos de los reyes del norte. Dentro de esos muros, la vida hierve con una intensidad febril. Los mercados están llenos de un bullicio ensordecedor. El tintineo de monedas de plata y cobre, el regateo feroz entre mercaderes de incienso traído desde el sur profundo, la venta de textiles finos teñidos con púrpura de Tiro, el olor acre de las especias mezclándose con el sudor de los animales de carga y el aliento de miles de cuerpos apiñados bajo el sol. Es una ciudad de riqueza obscena, construida sobre la tierra más fértil y estratégica del Levante. Un cruce de caminos donde el dinero fluye como el agua en una época de sequía. Pero esa riqueza tiene un costo invisible, un precio que se paga en la atmósfera misma del valle. La tierra aquí está enferma, bajo la superficie. Depósitos masivos de asfalto y gas natural se acumulan en cámaras de presión, esperando el menor desequilibrio para liberar su furia contenida. Los pozos de agua saben a metal y azufre. Los animales se inquietan sin razón aparente, negándose a beber en los abrevaderos, sus orejas girando nerviosamente hacia el cielo vacío. El cielo es donde comienza el horror. No hay nubes de tormenta, no hay indicadores meteorológicos tradicionales, es un azul pálido casi blanco, que de repente, sin transición, empieza a oscurecerse. No es un oscurecimiento gradual como el que trae la tarde al caer. Es un cierre abrupto como si una mano gigantesca hubiera tapado la fuente de luz del mundo. Las sombras se vuelven negras, absolutas, devorando los colores vibrantes del mercado en cuestión de segundos. El bullicio de la ciudad se detiene en seco. Los mercaderes alzan la vista, con las manos aún extendidas contando monedas. Las mujeres que cargan cántaros de agua se quedan inmóviles en medio de la calle. Los guardias en las murallas aprietan sus lanzas, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de una explicación lógica, de un ejército enemigo, de cualquier cosa que puedan entender y combatir. Pero no hay ejército, no hay nubes. Solo una oscuridad que desciende como una losa de plomo, pesada, opresiva, cortando la respiración en la garganta. El silencio que sigue es antinatural. Es el silencio del mundo conteniendo el aliento antes de grito. En ese vacío sonoro, un nuevo olor invade la ciudad. Ya no es el aroma de las especias ni el hedor del betún habitual. Es un olor químico penetrante sulfuroso que quema las fosas nasales y hace llorar los ojos. Es el olor de la tierra desgarrándose por dentro. Y entonces se escucha, no es un trueno, es un crujido profundo, estructural que emana de las entrañas del valle, como si los huesos de la tierra estuvieran siendo triturados por una fuerza invisible. El suelo bajo los pies de los habitantes de Sodoma vibra con una frecuencia baja, imperceptible para el oído pero sentida con claridad en los dientes, en el estómago, en la nuca. Las vasijas de cerámica en los estantes de las casas comienzan a vibrar, emitiendo un zumbido agudo. Las puertas de madera gimen en sus bisagras. El pánico, frío y visceral, comienza a extenderse como una onda expansiva. No es el pánico de una batalla, donde el enemigo es visible y la muerte es rápida. Es el pánico de lo desconocido, de la impotencia absoluta ante una fuerza que no se puede negociar, no se puede sobornar, no se puede detener con muros de adobe. En las calles estrechas del barrio de los artesanos, un padre agarra a su hijo por el brazo, tirando de él hacia la entrada de su casa. Sus ojos están muy abiertos, reflejando un terror primitivo. Adentro susurra, aunque su voz apenas se oye sobre el zumbido creciente de la tierra. La madre, con las manos temblorosas, en todo el mundo intenta cerrar la puerta de madera maciza, pero el marco se ha torcido con la vibración del suelo. El aire se vuelve pesado, casi líquido. Respirar se convierte en un esfuerzo consciente, como inhalar a través de un filtro de ceniza. Y entonces cae la primera gota. No es agua, es lluvia. Atraviesa el cielo oscuro como un dardo incandescente.
silbando con una velocidad que desafía la vista y golpea el techo de paja de una casa cercana. No hay impacto sordo. Hay una explosión instantánea, un chisporroteo violento, una llamarada blanqueazul que consume la materia orgánica en una fracción de segundo. El olor a quemado se intensifica, mezclándose con el azufre, creando una atmósfera irrespirable. Otra gota cae, luego otra más. No es un goteo lento, es el comienzo de una lluvia de fuego. El cielo, antes oscuro, se ilumina ahora con destellos erráticos, no de relámpagos, sino de impactos, gotas de betún hirviendo, gases inflamables y roca fundida caen del firmamento como una maldición tangible. Los techos de las casas estallan en llamas al contacto. Las calles se llenan de humo negro y denso. Los gritos comienzan a elevarse no en pánico desordenado, sino en aullidos de agonía y desesperación. La gente corre en círculos buscando refugio donde no lo hay, cubriéndose la cabeza con mantos de lana que se incendian al contacto con las partículas ardientes del aire. Los guardias en las murallas abandonan sus puestos, sus lanzas caen al suelo olvidadas mientras se llevan las manos a la cara, encubriéndose de las cenizas que comienzan a llover. La ciudad, símbolo de poder y riqueza, se convierte en una trampa mortal en cuestión de minutos. No hay escape. Las puertas están bloqueadas por el pánico de la multitud. Las murallas, diseñadas para proteger de los hombres, son inútiles contra el cielo que se ha vuelto enemigo. La arquitectura de la civilización se derrumba ante la furia elemental de la geología liberada. Y en el centro de este infierno en la tierra, una verdad se impone con la fuerza de un martillo. Esto no es un accidente. Esto no es una tormenta, es un juicio, y el tiempo de la misericordia ha terminado. El Valle del Jordán, año e hijo antes de Cristo, no es un territorio cualquiera, es una cicatriz geológica a la corteza terrestre, una depresión tectónica que se extiende como una herida abierta desde el mar de Galilea en el norte hasta el mar Muerto en el sur, flanqueada por escarpes rocosos que se elevan cientos de metros hacia el cielo. Es una tierra de contrastes extremos. Al este, las montañas de Móridas, erosionadas por milenios de vientos del desierto. Las colinas de Judea, cubiertas de matorrales espinosos y olivos retorcidos que se aferran a la roca caliza con raíces desesperadas. Y en el centro el río Jordán, una cinta de agua turbia y lenta que serpentea a través de la llanura, alimentando oasis de vegetación exuberante en medio de la aridez, pero esta fertilidad tiene un precio oculto. Bajo la superficie aparentemente tranquila del valle, la tierra está enferma. Depósitos masivos de betún, asfalto y gases naturales se acumulan en cámaras subterráneas, presurizados por la actividad tectónica constante de la falla del Rift. Es una bomba de tiempo geológica esperando el menor desequilibrio para liberar su furia contenida. Los pozos de agua saben a metal y azufre. Los manantiales emiten burbujas de gas que arden al contacto con una llama. Los animales, con un instinto más agudo que la razón humana, evitan ciertas zonas, se niegan a pastar en prados que parecen perfectos, huyen hacia las colinas sin causa aparente. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra han aprendido a ignorar estas señales. Han construido su prosperidad sobre esta tierra inestable, y su arrogancia los ha cegado ante las advertencias silenciosas de la naturaleza. Sodoma y Gomorra no son simples asentamientos, son ciudades-estado, joyas urbanas de la Edad del Bronce Medio, centros de poder económico y político que dominan el comercio regional. Sus murallas, construidas con adobe reforzado con piedra caliza local, se alzan imponentes sobre la llanura, diseñadas para resistir asedios y disuadir a los nómadas del desierto. Dentro de esos muros, la vida se desarrolla con una intensidad febril. Las calles estrechas y sinuosas están pavimentadas con piedra triturada y se llenan de un bullicio constante. El tintineo de monedas de plata y cobre en los mercados, el regateo feroz entre mercaderes que hablan una docena de idiomas, el olor penetrante de especias traídas desde Arabia Felix, incienso desde el sur profundo, cobre desde las minas del Sinaí, lana fina desde Damasco, textiles teñidos con púrpura de Tiro que vale su peso en oro. Es una ciudad de riqueza obscena, construida sobre la ruta comercial más estratégica del Levante, un cruce de caminos donde convergen las caravanas de 3 continentes. La élite mercantil vive en mansiones de varias plantas con patios interiores adornados con fuentes, frescos en las paredes que representan escenas de caza y banquetes, suelos de mosaico con diseños geométricos complejos. Poseen esclavos, rebaños extensos, tierras fértiles en los alrededores. Su poder no se mide solo en bienes materiales, sino en influencia política. Negocian con reyes, sobornan a gobernadores, financian ejércitos mercenarios para proteger sus intereses. Pero esta prosperidad tiene un costo social devastador. La sociedad de Sodoma y Gomorra está estratificada de manera brutal. En todo el mundo pide la oligarquía mercantil y sacerdotal que controla el comercio, los templos y la justicia. Debajo una clase media de artesanos, pequeños merciantes y escribas que aspiran a ascender.
La masa de trabajadores pobres esclavos, extranjeros sin derechos, que realizan el trabajo pesado. Cargar mercancías, construir murallas, trabajar en los campos, servir en las casas de los ricos. La ley no protege a los débiles. La justicia se compra. Los tribunales están dominados por jueces que deben lealtad a los poderosos. Los pobres no tienen recurso contra la explotación. La corrupción no es una excepción, es el sistema. Y en este contexto de injusticia estructural, florece una cultura del placer desenfrenado, del exceso como símbolo de estatus. Los banquetes duran días, el vino fluye sin medida, la hospitalidad, una virtud sagrada en el antiguo cercano oriente, se pervierte en Sodoma. Los extranjeros son recibidos no con protección, sino con hostigamiento, con la intención de humillarlos, de demostrar poder sobre el vulnerable. La ética comunitaria se ha desintegrado, reemplazada por una ley del más fuerte que justifica cualquier acto en nombre del beneficio personal. Los templos de Sodoma y Gomorra reflejan esta dualidad. Son estructuras imponentes, con altares de piedra donde se queman sacrificios de animales, columnas decoradas con símbolos de deidades cananeas. Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, Astarte, diosa del amor y la guerra, Chemosh, dios protector de Moab. Los sacerdotes vestidos con túnicas bordadas realizan rituales elaborados para asegurar la bendición divina sobre el comercio y la cosecha. Pero estos rituales no son actos de devoción pura, son transacciones. Se ofrece un sacrificio para obtener un favor. Una caravana segura, una cosecha abundante, la derrota de un competidor. La religión se ha mercantilizado, convertida en otra herramienta de poder. Y sin embargo, en los rincones más oscuros de la ciudad, todo el mundo, en las casas de los pobres, en los corazones de los oprimidos, persiste una fe diferente. Una cree en un Dios que ve la injusticia, que escucha el clamor de los vulnerables, que no se deja comprar con sacrificios. Es una fe silenciosa, pero resistente. Y es esta tensión entre la religión del poder y la fe de los oprimidos la que recorre la sociedad como una corriente subterránea, esperando su momento para emerger. El ambiente político es igualmente volátil. Sodoma y Gomorra no son independientes en el sentido moderno. Forman parte de una red compleja de alianzas y tributos con reinos más grandes. Los hititas al norte, los egipcios al oeste, los amorreos al este pagan impuestos, proporcionan tropas auxiliares, aceptan la supremacía nominal de poderes distantes a cambio de autonomía comercial. Pero esta autonomía es frágil. Un cambio en el equilibrio de poder regional, una sequía prolongada, una revuelta interna, y la protección se convierte en vulnerabilidad. Los gobernantes de Sodoma y Gomorra lo saben, por eso invierten tanto en murallas, en ejércitos mercenarios, en espías que monitorean las intenciones de sus vecinos. Viven en un estado de alerta constante, donde la paranoia es una estrategia de supervivencia, y en este contexto de inseguridad estructural, cualquier señal de debilidad interna, descontento popular, escasez de recursos, división entre la élite puede ser explotada por enemigos externos. La ciudad es una fortaleza, pero una fortaleza construida sobre arena movediza. La geografía misma del valle contribuye a esta sensación de fatalidad inminente. El mar muerto al sur no es solo un cuerpo de agua. Es un recordatorio constante de la esterilidad, en todo la muerte. Sus aguas, tan saladas que nada puede vivir en ellas, reflejan el cielo con una superficie espejada que distorsiona la realidad. Las orillas están cubiertas de costras de sal que crujen bajo los pies. El aire huele a azufre. Es un paisaje lunar, inhóspito, que parece pertenecer a otro mundo, y sin embargo, es precisamente los alrededores de este mar de muerte donde Sodoma y Gomorra han florecido. Es una ironía geográfica, la vida más exuberante creciendo al borde de la esterilidad absoluta, como si la ciudad misma estuviera bailando sobre el abismo, desafiando las leyes naturales, creyendo que su riqueza la hace inmune a las consecuencias. Pero la tierra no perdona la arrogancia. Y el valle del Jordán, con sus depósitos de betún, sus gases inflamables, su actividad sísmica latente, es un recordatorio constante de que la naturaleza tiene la última palabra. En este escenario de riqueza obscena, injusticia estructural, tensión política y vulnerabilidad geológica, la pregunta que flota en el aire no es si algo va a suceder, sino cuándo. La prosperidad de Sodoma y Gomorra es un castillo de naipes, equilibrado precariamente sobre fundamentos inestables. Cada transacción corrupta, cada acto de opresión, cada ritual mercantilizado añade peso a una estructura que ya cruje bajo su propia contradicción. La historia no es una línea recta, es una espiral de causas y consecuencias, y en el Valle del Jordán, en el año Etor antes de Cristo, esa espiral está a punto de cerrarse, no con un susurro, con un estruendo. Mientras la ciudad hierve de comercio y el cielo comienza a oscurecerse de manera antinatural, en una casa de barro cocido cerca de la puerta este de Sodoma, la vida continúa con una normalidad que pronto se revelará como una ilusión frágil. La vivienda es típica de la clase media mercantil,
Muros gruesos de adobe que mantienen el interior fresco durante el día. Un patio central abierto al cielo donde crece un pequeño árbol de higo. Habitaciones que se disponen alrededor del patio como pétalos de una flor. El suelo es de tierra apisonada, cubierto parcialmente con esteras de junco tejidas. No hay lujos excesivos, pero tampoco miseria. En todo hogar de una familia que ha sabido navegar las aguas turbulentas del comercio regional, cuyo nombre se ha perdido en las arenas del tiempo, pero que podríamos llamar Eliab, es un mercader de cobre y betún. Sus manos, callosas y marcadas por años de trabajo, cuentan monedas de plata sobre una mesa de madera de cedro. Cada moneda es examinada con cuidado. Se pesa en la palma de la mano, se muerde ligeramente para verificar su autenticidad, se hace sonar contra la mesa para escuchar su tono. Es un ritual que ha repetido miles de veces. El cobre viene de las minas del Sinaí, transportado en caravanas que atraviesan el desierto durante semanas. El betún lo extrae de pozos naturales cerca del Mar Muerto, una sustancia negra y pegajosa que los egipcios valoran para la momificación y la construcción de barcos. Es un negocio lucrativo pero peligroso. Las caravanas son objetivo de bandidos. Los pozos de betún son lugares traicioneros donde el suelo puede ceder sin aviso. Pero el beneficio justifica el riesgo. Todo al menos, eso es lo que Eliab se dice a sí mismo cada mañana cuando sale de casa. Su esposa, la que llamaremos Mara, está sentada en el patio, bajo la sombra parcial del árbol de higo. Sus manos se mueven con una destreza automática sobre el telar vertical de madera, entrelazando hilos de lana teñida de azul y púrpura. Es una tejedora experta. Sus mantos son conocidos en el mercado por su calidad, por la precisión de sus diseños geométricos, por la solidez de sus tintes. Las mujeres ricas de Sodoma compiten por encargarle trabajos. Es su contribución a la economía familiar, su forma de ejercer poder en un mundo dominado por hombres. Pero hoy sus manos tiemblan ligeramente. No es el cansancio. Es algo más, una inquietud que no puede nombrar. Cada tanto levanta la vista hacia el cielo, que se ha vuelto de un color extraño. Un gris amarillento que no presagia lluvia sino algo peor. Intenta concentrarse en el tejido, en el ritmo familiar del telar, pero el patrón se le desordena en la mente. Un hilo se rompe, maldice en voz baja, une los extremos con dedos torpes, continúa. En una esquina del patio, sus dos hijos juegan. Un niño de unos 8 años llamado Jair moldea figurillas de arcilla húmeda traída del río. ¿Hace animales? Ovejas, cabras, un león que más parece un perro gordo. Su hermana menor, Tamar, de 5 años, observa con ojos muy abiertos, imitando torpemente los movimientos de su hermano. Sus manos pequeñas no tienen la fuerza ni la coordinación necesarias, y las figurillas se deshacen entre sus dedos. Ríe frustrada y encantada a la vez. Es un juego inocente, atemporal, el mismo que han jugado generaciones de niños en todas las civilizaciones. Pero incluso en su juego hay ecos del mundo que los rodea. Yair hace que sus ovejas de arcilla pasten en un montículo de tierra, que huyan de un león imaginario. Ha absorbido sin comprenderlo del todo la realidad de un mundo donde los depredadores acechan, en donde la supervivencia es una lucha constante. Mara observa a sus hijos y siente una punzada en el pecho. No es dolor físico, es una premonición, una certeza visceral de que algo está por cambiar. Ha escuchado los rumores que circulan por el mercado, susurrados entre mujeres mientras compran grano. Hombres extraños han llegado a la ciudad, dicen que no son de aquí, que su forma de hablar es distinta, que sus ojos ven demasiado. Se dice que han advertido al rey sobre un juicio venidero, que el cielo se abrirá y lloverá fuego. En todos los sacerdotes se ríen. Dicen que son profetas locos, que el dios de los nómadas no tiene poder en Sodoma. Pero Mara no está tan segura, ha visto las señales. El agua del pozo que sabe diferente, más metálicas. Los animales que se inquietan sin razón. El cielo que hoy, precisamente hoy, tiene este color enfermizo. Intenta descartar sus temores como superstición de mujer, pero la inquietud persiste, anidada en lo profundo de su ser. Eliab termina de contar las monedas y las guarda en una bolsa de cuero que entierra parcialmente bajo una piedra suelta en el rincón más oscuro de la casa. Es su tesoro, su seguridad, el fruto de años de trabajo. Luego se levanta, se acerca al patio, mira hacia el este, hacia las montañas de Moab. El cielo allí es aún más oscuro, casi negro. Debería llover, murmura, más para sí mismo que para su esposa. Pero no es una afirmación, es una pregunta. En todo el mundo, en el fondo de su conocimiento empírico del clima del valle, que este oscurecimiento no es el de una tormenta normal. No hay viento. No hay nubes que se acumulen de manera natural. Es como si la luz misma estuviera siendo apagada desde arriba. Mara siente sin hablar. Sus ojos se encuentran por un instante, y en ese intercambio silencioso hay un reconocimiento mutuo del miedo. Pero no lo verbalizan. No quieren asustar a los niños. No quieren dar poder a la inquietud nombrándola. Yair levanta la vista de sus figurillas.
Padre, pregunta con la curiosidad natural de su edad por qué el cielo está así. Elialmundo, ¿qué puede decirle que no lo sabe, que teme que sea el fin? Busca una respuesta que sea a la vez honesta y tranquilizadora. Es solo polvo del desierto, miente, o al menos eso espera. Una tormenta de arena que viene del este. Pasará pronto. Pero su voz no es convincente, incluso él puede oír la falsedad en sus palabras. Tamar, sensible al estado de ánimo de los adultos, deja de jugar. Se acerca a su madre, se aferra a su manto. Mara la abraza, le besa la cabeza, murmura palabras de consuelo que ella misma no cree del todo. El aire en el patio se vuelve más pesado. Respirar requiere un esfuerzo consciente. Es como si la atmósfera misma estuviera siendo comprimida. Y entonces llega el olor. Primero es sutil, casi imperceptible, un tinte metálico en el aire, como cuando se acerca una tormenta eléctrica. Pero rápidamente se intensifica, se vuelve penetrante. Es azufre. Eliab lo reconoce de inmediato. Ha trabajado con betún toda su vida. Sabe cómo huele el azufre cuando se quema, cuando se mezcla con el aire. Y este olor no es el de una pequeña fuga en un pozo. Es el de algo mucho más grande, más profundo. Proviene del cielo, sí, pero también de la tierra, como si el valle entero estuviera exhalando su aliento tóxico. Adentro, ordena Eliab, su voz cortante, autoritaria, todos adentro, ahora. No es el momento de preguntas. No es el momento de dudas. Es el momento de actuar. Mara recoge a Tamar en brazos. Yair deja sus figurillas de arcilla en el suelo, sin darse cuenta de que nunca volverá a jugar con ellas. Corren hacia la habitación interior, la más protegida, la que da al norte lejos de la dirección del viento. Eliab es el último en entrar. Antes de cerrar la puerta de madera maciza, echa una última mirada al patio, al cielo, a la ciudad más allá de los muros. Y en ese instante, ve algo que le hiela la sangre. En el horizonte, sobre las murallas de la ciudad, cae la primera gota de fuego. No es grande, es del tamaño de una nuez, pero brilla con una luz blanca y azul antinatural, y cuando impacta contra el techo de paja de una casa cercana, no hay un sonido sordo. Hay una explosión, un chisporroteo violento, una llamarada que se eleva hacia el cielo como una ofrenda infernal. Cierra la puerta de golpe. La oscuridad interior es absoluta, salvo por una rendija de luz que se filtra por el marco. Se apoya contra la madera, jadeando, sintiendo cómo su corazón late con fuerza contra sus costillas. Del otro lado el mundo está terminando. Mundo y él, su esposo, sus hijos están atrapados en los últimos minutos de un mundo que ya no existe. 3 días antes del lapso las señales ya no son sutiles, se multiplican, se superponen. Se vuelven innegables para cualquiera que se atreva a observar el entorno con los ojos abiertos. El Valle del Jordán, siempre hostil, pero predecible en sus ciclos de sequía y crecida, comienza a comportarse de manera errática, como un organismo enfermo que entra en fase terminal. Los pozos comunitarios, excavados con esfuerzo en la roca caliza y mantenidos con celosidad por los barrios, entregan un agua que ya no sacia. Tiene un sabor metálico áspero, casi químico, que deja un regusto amargo en la lengua y hace que los niños escupan tras el primer trago. Al fondo de los cántaros, un sedimento grisáceo se acumula rápidamente, como ceniza fina mezclada con partículas de azufre cristalizado. Las mujeres que acuden a buscar agua al amanecer intercambian miradas de preocupación, pero nadie lo dice en voz alta. Hablar de ello sería reconocer que el equilibrio se ha roto, y en una ciudad construida sobre la negación de la vulnerabilidad, la verdad es un lujo peligroso. Los animales son los primeros en abandonar la llanura. Los rebaños de cabras y ovejas, usualmente dóciles y predecibles en sus rutinas de pastoreo, comienzan a agitarse sin causa aparente. Bajan las cabezas, olfatean el suelo con nerviosismo, se niegan a acercarse a los abrevaderos. Los pastores intentan guiarlos con voces firmes y golpes suaves de cayado, pero los animales retroceden, balando con un tono agudo, casi de alarma. Algunos rompen las cercas de madera y huyen hacia las colinas occidentales, donde la vegetación es escasa pero el aire parece más limpio. Los perros callejeros, normalmente audaces y carroñeros, se refugian bajo los carros abandonados o en los callejones sombreados, emitiendo gemidos bajos y continuos. Incluso las aves, que suelen surcar el cielo en bandadas organizadas, vuelan en círculos desordenados, buscando corrientes de aire que ya no existen. La naturaleza, en su lenguaje silencioso pero implacable, está evacuando el valle. Solo los humanos atrapados en su propia arquitectura de certezas se niegan a leer el mensaje. En el templo principal de Sodoma, dedicado a una deidad local de la fertilidad y el comercio, los sacerdotes enfrentan una crisis que no pueden explicar con rituales ni ofrendas. Las estatuas de piedra caliza que representan a los dioses protectores, ubicadas en nichos profundos del santuario interior, presentan grietas inexplicables. No son fisuras por erosión natural ni por temblores menores, son rajaduras limpias, verticales que parten las figuras desde la coronilla hasta la base,
como si una fuerza invisible las hubiera sometido a una tensión interna insostenible. Los sacerdotes intentan repararlas con resinas y mortero, pero el material se agrieta de nuevo en cuestión de horas. El incienso que queman en los altares de bronce no sube en columnas rectas como dicta la tradición. Se dispersa, se estanca, se vuelve denso y acre. Los oráculos, consultados mediante el examen de entrañas de animales sacrificados, entregan resultados ambiguos, contradictorios, casi burlones. Hígados con marcas irregulares, pulmones con manchas oscuras, vísceras que no se alinean con ningún patrón conocido. Los sumos sacerdotes, hombres de cálculos y alianzas políticas, comienzan a sudar frío. Saben que el pueblo espera certezas, no dudas. Pero la tierra no miente y la tierra está hablando. Los ancianos del consejo de la ciudad, reunidos en cámaras subterráneas frescas, murmuran profecías que habían archivado décadas atrás. Textos de tablillas de arcilla, transmitidos oralmente por generaciones de nómadas y comerciantes, hablan de un tiempo en que el cielo se volverá contra la tierra, en que el fuego caerá como lluvia y en que la sal será el único testimonio. Son advertencias antiguas, probablemente originadas en experiencias de actividad volcánica o sísmica en regiones lejanas, reinterpretadas a lo largo de los siglos como metáforas morales. Pero ahora, en el año Eder antes de Cristo, en el corazón del Valle del Jordán, esas palabras dejan de ser poesía, se vuelven pronóstico. Los ancianos intercambian miradas pesadas. Algunos proponen aumentar las ofrendas, organizar procesiones públicas, declarar un día de ayuno colectivo. Otros, más pragmáticos o más cínicos, sugieren silenciar a los que difunden rumores, reforzar la guardia a las puertas, preparar reservas de grano y agua. La élite está dividida entre el pánico religioso y la gestión de crisis. Pero ninguna de las dos estrategias aborda la raíz del problema. La ciudad ha construido su identidad sobre la explotación, la injusticia y la arrogancia geográfica. Y el valle, saturado de betún, gas natural y presión tectónica, no perdona la negligencia. Mientras tanto, en las calles y los mercados, la vida continúa con una normalidad forzada, casi caricaturesca. Los mercaderes suben los precios del agua limpia y del grano almacenado. Los taberneros sirven vino aguado a precios inflados. Los músicos tocan melodías alegres en flautas de caña y tambores de piel, intentando mantener el ánimo de la multitud. La gente va a ir negocia, como si el cielo oscurecido y el aire pesado fueran solo una anomalía pasajera, un capricho del clima que pronto será corregido por la rutina. La decadencia se disfraza de resiliencia, la negación se viste de celebración. Los jóvenes se burlan de los que hablan de juicio o señales. Son supersticiones de pastores, dicen. El Dios de los nómadas no tiene poder aquí, aquí manda el cobre, la plata, el contrato. Pero en los ojos de algunos, en el temblor imperceptible de sus manos al sostener una copa, en la forma en que evitan mirar hacia el horizonte se lee una verdad incómoda. Saben que algo se acerca, y saben que no podrán detenerlo con muros ni con monedas ni con rituales. El viento, que había estado ausente durante días, regresa con un cambio sutil pero significativo. Ya no sopla desde el este cargado de polvo del desierto. Viene del sur, desde la dirección del Mar Muerto, y trae consigo una humedad pesada, salina, mezclada con ese olor penetrante a azufre y materia orgánica en descomposición. La presión atmosférica desciende bruscamente. Los oídos zumban, la respiración se vuelve superficial. El cielo, antes gris amarillento, adquiere un tono verdoso enfermizo, como el cobre oxidado expuesto a la intemperie. No hay nubes definidas, solo una masa homogénea opaca, que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Las sombras se vuelven difusas, casi inexistentes. El mundo parece perder profundidad, como si la realidad misma se estuviera aplanando bajo el peso de lo inminente. En las terrazas de las casas más altas, algunos observadores silenciosos notan el fenómeno. Pequeñas partículas brillantes comienzan a flotar en el aire, no como polvo, sino como escamas metálicas, como fragmentos de vidrio fundido. Caen lentamente, casi con elegancia, y se posan sobre los tejados, las calles, los mantos de los transeúntes. No queman al contacto, pero dejan una marca aceitosa, difícil de limpiar, que huele a químico y a tierra quemada. Los niños intentan atraparlas con las manos, riendo sin comprender que están tocando el preludio de la catástrofe. Los adultos las sacuden con gestos nerviosos, como si fueran insectos molestos. Nadie conecta los puntos, nadie quiere hacerlo. Porque hacerlo significaría aceptar que el mundo tal como lo conocen está a punto de dejar de existir. Y entonces, en la tarde del tercer día, el cielo cambia de nuevo. No gradualmente, de golpe. El tono verdoso se oscurece, se vuelve púrpura, luego negro azulado. El aire se enfría drásticamente, provocando que el vello de los brazos se erice y que el aliento se condense en nubes blancas y efímeras. Un sonido profundo, como el de un tambor gigante golpeado bajo tierra, recorre el valle. Las vasijas de cerámica en los estantes vibran,
Las puertas de madera gimen, los perros aullan, y en ese instante, la negación se quiebra. El miedo contenido durante días estalla en pánico silencioso. La gente corre hacia sus casas, cierra puertas y ventanas, apila muebles contra las entradas. Los guardias abandonan sus puestos. Los mercaderes dejan las monedas tiradas en el suelo. La ciudad, símbolo de poder y permanencia, se revela como lo que siempre fue: una construcción frágil sobre una falla geológica activa, una sociedad al borde del abismo, un experimento humano que ha agotado su margen de error. El punto de no retorno ha sido cruzado, no con un decreto, no con una batalla, con el silencio del cielo, con el olor de la tierra, con la huida de los animales, con las grietas en los ídolos. Todo estaba allí esperando ser leído. Pero la arrogancia es un velo más grueso que cualquier muro de adobe. Y cuando el velo cae, ya no hay tiempo para arrepentimientos. Solo hay cuenta regresiva, solo hay física, solo hay fuego. La noche en el Valle del Jordán no trae descanso. Trae un silencio denso opresivo, que precede a la tormenta. No hay estrellas, no hay luna. El cielo es una bóveda de plomo negro, tan baja que parece tocar las torres de marfil de los palacios de Sodoma. El aire ya no es aire. Es una mezcla tóxica de gases subterráneos que se filtran a través de las grietas recientes en la roca madre. Huele a huevos podridos, a brea quemada, a muerte inminente. Es un olor químico agresivo que irrita la garganta y hace que los ojos lloren sin consuelo. Las antorchas en las calles parpadean erráticamente, luchando por mantenerse encendidas en una atmósfera que carece de oxígeno puro, normalmente bulliciosa incluso a medianoche con el tráfico de caravanas y las fiestas nocturnas de la élite. Está paralizada. Las puertas de madera maciza están cerradas con trancas de hierro, protegidas por celosías de madera, están tapiadas con telas húmedas para filtrar el polvo y el hedor. Sodoma se ha convertido en una fortaleza asediada por el propio cielo. En la casa de Lot, situada cerca de la puerta principal, la tensión ha alcanzado un punto de quiebre. Un hombre respetado pero marginado por su origen extranjero y su integridad relativa en una ciudad corrupta, se sienta en el umbral, la cabeza entre las manos, ha escuchado los rumores, ha sentido los temblores. Sabe que la ciudad está al borde de algo terrible y entonces llegan. Dos figuras, no son soldados, no son mercaderes. Caminan con una determinación que no es humana, una presencia que hace que el aire a su alrededor vibre. No llevan armas, pero su autoridad es absoluta. Los ve acercarse a través de la penumbra y se levanta un salto, corriendo hacia ellos, suplica, su voz ronca por el azufre: por favor, vayan a mi casa. ¿Pueden lavar sus pies y descansar? No se queden en la plaza, no esta noche. No es solo hospitalidad, es un instinto de protección. Sabe que la ciudad ya no es segura para nadie, pero menos aún para extranjeros que destaquen en la multitud. Las figuras aceptan, entren en la casa de adobe cerrando la puerta pesada tras ellos. El interior es fresco, comparado con el horno del exterior, pero el olor a gas se cuela por las rendijas. La esposa de Lot los mira con desconfianza. Sus hijas, casadas con hombres influyentes de la ciudad, observan desde las sombras. Las figuras no comen, no beben, se quedan de pie, ocupando el centro de la habitación, y su presencia llena el espacio con una urgencia silenciosa. Entonces hablan, no con voz de trueno, sino con un tono claro, cortante, que corta el aire viciado como un cuchillo. ¿Dónde están los hombres que han venido a ti esta noche? Sácalos fuera, porque vamos a destruir este lugar. El clamor contra ellos ha subido hasta el cielo. El Señor nos ha enviado a destruirla. Lo queda helado, no por incredulidad, sino por el peso de la certeza. La profecía, la advertencia que había flotado como una sombra sobre su vida, se materializa en estas palabras. Rápidamente sale corriendo a buscar a sus yernos, los prometidos de sus hijas. Los encuentra en sus propias casas rodeados de lujos, celebrando quizás la última noche de una era. Levantaos, salid de este lugar, les grita su voz desesperada, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero ellos se ríen en su cara. Para ellos Lot es un visionario, un viejo asustado, un extranjero que no entiende cómo funciona el mundo real. ¿Estás loco?, le dicen, cerrando las puertas de sus mansiones en su cara. La arrogancia de Sodoma es su armadura final. Creen que su riqueza, sus muros, estatus, los protegerán de cualquier cosa. No entienden que la física del valle no distingue entre ricos y pobres, entre piadosos y pecadores. Cuando la tierra explota, el oro se funde igual que el plomo. Lot regresa a su casa, el corazón destrozado. Ha hecho lo que podía. Ahora debe salvar a su propia sangre. Las figuras lo miran, no juzgan su fracaso con los yernos. Simplemente actúan. ¿Tienes a alguien más aquí?, preguntan. Yernos, hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruirlo. No hay tiempo para negociar, no hay tiempo para empacar. Las figuras toman a Lot, a su esposa y a sus dos hijas por las manos.
El contacto es firme, casi doloroso. No es un gesto de cariño, es una extracción de emergencia. Huye por tu vida, ordenan. No mires tras de ti, ni pares en toda la llanura. Huye al monte, no sea que perezcas. Salen a la calle. El calor es insoportable. El suelo bajo las sandalias ya no es piedra fría. Es una placa de metal al rojo vivo. El aire brilla con una luz tenue, azulada, que emana de las grietas en el suelo por donde escapan gases inflamables. Es una trampa de gas natural a escala masiva, presurizada durante milenios, esperando una chispa, y la chispa viene del cielo. No es un rayo. Es una descarga electrostática masiva generada por la fricción de las nubes de ceniza y partículas de betún que se acumulan en la atmósfera superior. Un zumbido agudo ensordecedor llena el aire. Los pelos de los brazos se erizan. Todo el mundo, la electricidad estática tan fuerte que las telas de los mantos chisporrotean, corren. Lot y su familia son arrastrados por las figuras a través de las calles oscuras y humeantes. La ciudad ya no es reconocible. Las sombras se mueven. Hay gritos en la distancia, no de fiesta sino de terror puro. Alguien ha encendido una antorcha, ignorando el peligro, y una llamarada súbita ha consumido una fachada de madera. El fuego se propaga con una velocidad antinatural, alimentado por los gases que brotan del suelo. Es un incendio forestal, pero en un entorno urbano. Las casas estallan como hornos. Las calles se convierten en túneles de fuego. Lot tropieza. Su esposa tropieza. Sus hijas sollozan. Pero las figuras no permiten que se detengan. Sus manos son grilletes de salvación. No mires atrás, repiten una y otra vez. Es una orden de supervivencia. Mirar, dudar atrás es dudar. El shock de la catástrofe puede paralizar a la mente. La única forma de sobrevivir es seguir adelante, fijar la vista en la única meta posible. Las colinas, la tierra firme, lejos del valle de la muerte. La esposa de Lot, sin embargo, vacila. Su nombre no se registra en los textos, pero su acción define su destino. El Muya es una mujer de la ciudad. Su vida, sus recuerdos, su estatus están allí, mira hacia atrás. No por curiosidad morbosa, sino por incredulidad, por el dolor de ver cómo todo lo que conoce se desintegra. Y en ese instante, la atmósfera cambia. El aire se vuelve sólido, cargado de partículas de sal y ceniza incandescente. Una onda de choque generada por una explosión subterránea masiva barre la llanura. El impacto es físico, brutal. La mujer tropieza, cae, el aire la envuelve, y ocurre lo inexplicable. Su cuerpo, expuesto a la mezcla letal de calor extremo. Gases sulfurosos y partículas minerales del mar muerto que se precipitan desde el cielo, sufre una transformación instantánea. ¿No es magia? Todo es la cristalización rápida de los tejidos humanos bajo condiciones extremas de deshidratación y mineralización. Se convierte en una estatua de sal, un monumento efímero al pasado que se niega a morir. Lot ve a su esposa caer. Quiere detenerse y ayudarla, pero las figuras lo empujan hacia adelante. Sigue ahora, no hay espacio para el luto. No hay tiempo para el duelo. El valle entero está colapsando. El suelo se hunde. Las murallas de la ciudad, orgullosas y altas, se derrumban hacia adentro, tragadas por la tierra que se abre. Un sonido ensordecedor, como el de 1000 truenos simultáneos, sacude los cimientos del mundo. La columna de fuego y humo se eleva hacia el cielo, visible a kilómetros de distancia. Es un volcán de brea y fuego, una erupción freática de proporciones bíblicas. Lot y sus hijas corren, sus pulmones arden. Sus piernas pesan como plomo, pero corren, porque detrás de ellos, Sodoma y Gomorra, las joyas del Jordán, el orgullo, la llanura, dejan de existir. Solo queda el infierno en la tierra, y delante de ellos, solo la oscuridad del monte y la promesa incierta de un amanecer que quizás nunca llegue. El umbral se cruza no con un trueno, sino con un siseo. El aire, saturado de metano, sulfuro de hidrógeno y vapor de betún, alcanza su punto de ignición espontánea. No hay nubes de tormenta, no hay rayos convencionales. La atmósfera misma se convierte en un condensador gigante. La fricción entre las partículas de ceniza volcánica, los cristales de sal arrastrados por el viento del sur y los gases comprimidos que escapan de las fallas tectónicas genera una carga electrostática monumental. Y entonces el cielo se desgarra, no metafóricamente, físicamente, una red de fisuras luminosas, blancas y cegadoras, recorre la bóveda celeste como venas de vidrio fundido. El sonido que sigue no es un estruendo. Es un chasquido seco, metálico, como el de una lámina de acero partiéndose bajo tensión extrema. Y de esas grietas cae la primera lluvia. No son gotas de agua, son esferas incandescentes de betún sobrecalentado, fragmentos de roca basáltica vitrificada por el calor extremo, y cristales de azufre en estado gaseoso que se condensan al contacto con el aire más frío de la superficie. Caen a velocidades supersónicas, trazando estelas brillantes que iluminan la oscuridad con un fulgor azul y naranja. El impacto inicial no es explosivo, es penetrante. Las esferas atraviesan los techos de paja y madera como proyectiles,
incrustándose en las vigas, en los suelos de tierra, en los muros de adobe. Durante un segundo, nada ocurre. Luego, la termodinámica reclama su deuda. El betún, al entrar en contacto con el oxígeno y la materia orgánica, se inflama instantáneamente. Los techos estallan en llamaradas blancas. Las vigas de madera de sicomoro y cedro, secas por años de sequía, actúan como mechas gigantes. El fuego no se propaga, salta de estructura en estructura, de callejón en callejón, alimentado por los gases que ahora brotan a presión de las grietas en el suelo. El Valle del Jordán se convierte en una cámara de combustión a cielo abierto. Minuto 3. La subsuperficie responde. Todo el mundo. Los depósitos de asfalto y natural, presurizados durante milenios por la actividad sísmica de la falla del Rift, encuentran una vía de escape. No es una erupción volcánica tradicional. Es una eyección freática de hidrocarburos. El suelo bajo la ciudad de Sodoma se abomba, se agrieta y luego cede. Columnas de lodo negro y ardiente, mezclado con vapor a 4 grados centígrados, son lanzadas hacia la atmósfera como géiseres infernales. El ruido es ensordecedor, un rugido continuo, grave que vibra en los huesos de cualquiera que aún permanezca en pie. Las ondas de choque invisibles pero devastadoras barren las calles, las murallas de adobe, diseñadas para resistir arietes y flechas, no están preparadas para la presión diferencial, se agrietan longitudinalmente, se inclinan, colapsan hacia adentro, tragándose los patios, las tiendas, los altares. La arquitectura de la civilización se desploma bajo el peso de la geología liberada. No hay héroes, no hay refugios, solo hay física implacable. La piedra caliza se agrieta, el yeso de los muros se funde en escorias. El aire se vuelve irrespirable. Una sopa tóxica de dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y partículas de ceniza abrasiva. Respirar es inhalar vidrio molido y veneno. Minuto 6. El calor alcanza niveles letales, no solo fuego, es radiación térmica concentrada. Las temperaturas en el centro de la llanura superan los 6 grados centígrados. La madera se carboniza en segundos. La tela se volatiliza, el metal se ablanda, se deforma, gotea como cera. Los cuerpos humanos, atrapados en el pánico o paralizados por el shock térmico, no tienen oportunidad. La piel se deshidrata instantáneamente. Los tejidos se contraen. La muerte es rápida, pero no indolora. Es un colapso sistémico acelerado por la deshidratación extrema, la asfixia química y el trauma térmico. La arqueología forense de catástrofes antiguas lo confirma. En eventos de ignición súbita de hidrocarburos, la preservación de restos es casi nula. Solo quedan huesos calcinados, fragmentos de cerámica vitrificada y capas de ceniza compactada que sellan el estrato histórico como una lápida geológica. Sodoma no es destruida por espadas. Es esterilizada por termodinámica. Minuto 8. En los límites de la llanura, la escena se vuelve surrealista. Lot y sus hijas alcanzan la ladera, las colinas occidentales. Jadean. Sus ropas están chamuscadas. Sus ojos lloran por el humo. Se vuelven contra toda advertencia para mirar lo que queda de su hogar. Entiven el infierno en escala real. Pero es la esposa de Lot quien marca el punto de inflexión psicológico y físico del evento. No se detiene por curiosidad, se detiene por incredulidad, por el dolor de ver cómo su identidad, su memoria, su vida entera se desintegra en columnas de fuego y humo. Da un paso atrás, mira fijamente hacia la ciudad. Y en ese instante la atmósfera local sufre una microexplosión secundaria. Una bolsa de gas sulfuroso, comprimida bajo una capa de sal y arcilla, estalla cerca de ella. La onda de choque la derriba. El aire se satura instantáneamente de partículas de sal marina y ceniza volcánica a alta temperatura. En todo el mundo, expuesto a esta mezcla letal de calor extremo, minerales higroscópicos y deshidratación súbita, sufre un proceso de cristalización térmica acelerada. No es magia, es química extrema. Los tejidos orgánicos se desecan en milisegundos. Los minerales del ambiente se depositan y fusionan con la estructura corporal residual. Se convierte en una columna de sal y ceniza compactada, un monumento efímero al pasado que se niega a soltarse, un recordatorio físico de que en catástrofes de esta magnitud, la línea entre la geología y la biología se difumina hasta desaparecer. Minuto 10. El pico de la catástrofe alcanza su máximo. El cielo ya no es cielo. Es una bóveda de humo negro y naranja, iluminada desde dentro por los incendios subterráneos que continúan alimentándose de los depósitos de betún. La lluvia de fuego no cede, cambia de naturaleza. Ahora cae roca fundida, fragmentos de basalto y caliza, arrancados de las profundidades por la presión explosiva, son eyectados a la atmósfera y caen como metralla natural. Impactan contra las ruinas ya colapsadas, pulverizando lo que quedaba de muros, estatuas, altares. El sonido es un caos estructurado, crujidos de madera, silbidos de gas, estallidos sordos de cámaras subterráneas, y bajo todo ello, un zumbido grave, constante como el de la tierra misma gimiendo bajo el trauma.
No hay órdenes, solo hay supervivencia instintiva. Los pocos que logran alcanzar las colinas se arrastran, se cubren la cabeza con mantos empapados, respiran a través de telas filtrantes. Saben que mirar atrás es peligroso, no por castigo divino, sino por shock térmico y psicológico. La mente humana no está diseñada para procesar la aniquilación total de su entorno en tiempo real. El cerebro se bloquea, el cuerpo se paraliza, y en una catástrofe de ignición rápida, la parálisis es la muerte. Minuto 12. La energía liberada comienza a disiparse, no porque la Tierra se calme, sino porque el combustible se agota temporalmente. Las columnas de fuego disminuyen de altura. La lluvia de roca fundida se convierte en una llovizna de ceniza gris. El aire, aún tóxico, se enfría ligeramente. El silencio que sigue no es paz, es el sonido de un ecosistema que ha sido reseteado. Donde había calles, ahora hay cráteres llenos de brea solidificada. Donde había murallas, ahora hay escombros alineados en patrones de colapso radial. Donde había vida, ahora solo hay estratos de ceniza, sal y vidrio volcánico. La geografía del valle ha sido reescrita en 12 minutos. Los ríos subterráneos han cambiado de curso. Los manantiales de agua dulce han sido contaminados por minerales pesados. El suelo, antes fértil, ahora es una costra estéril, blanca y crujiente. La sal domina, no como símbolo, sino como realidad geoquímica, la evaporación intensa, en todo combinada con la precipitación de minerales del mar muerto y la combustión de hidrocarburos, ha creado un desierto hiperárido en cuestión de horas. Lot y sus hijas permanecen en la ladera, temblando, cubiertos de hollín y sal, no hablan, no pueden, sus pulmones arden, sus ojos están rojos hinchados. Miran hacia el valle, ya no reconocen nada, la ciudad que los vio crecer, que alimentó sus esperanzas y sus miedos, ha sido borrada, no quedan ruinas visitables, no quedan cimientos que contar. Solo una llanura blanca, agrietada, silenciosa, que brilla bajo la luz filtrada del humo. Es un paisaje lunar, un cementerio geológico, un recordatorio de que la civilización, por más orgullosa que sea, es frágil ante las fuerzas tectónicas y atmosféricas que la sostienen. Y mientras el viento del norte comienza a soplar, arrastrando las primeras brisas frescas desde las colinas de Judea, una verdad se impone con la fuerza de la evidencia física. Lo que ocurrió en el año antes de Cristo no fue un mito, fue un evento real, una catástrofe paleoclimática y geológica de proporciones locales pero impacto cultural eterno. Y en ese valle de sal, bajo las capas de ceniza y tiempo, la historia espera, no para ser juzgada, para ser desenterrada. El rugido cesa tan abruptamente como comenzó, no hay un desvanecimiento gradual de las llamas, ni un enfriamiento progresivo del aire. El infierno se apaga de golpe, como si una mano colosal hubiera cerrado una válvula subterránea, cortando el suministro de combustible y presión en una fracción de segundo. Lo que queda no es paz, es vacío. Un silencio denso antinatural que pesa sobre los hombros como una losa de piedra basáltica. El Valle del Jordán, antes un hervidero de vida, comercio y arrogancia urbana, se ha transformado en un paisaje de ceniza blanca y costras salinas que crujen bajo el más leve contacto. El aire, aunque ya no arde, sigue siendo irrespirable, cargado de partículas minerales, vapores sulfurosos residuales y un hedor a materia orgánica carbonizada que se adhiere a la garganta y provoca arcadas involuntarias. La luz del sol, filtrada a través de una bóveda de humo grisáceo, no ilumina, revela. Muestra lo que ha quedado. En todo lo que ha quedado es nada. En la ladera occidental, Lot y sus 2 hijas permanecen inmóviles, acurrucados contra una formación rocosa que les sirvió de refugio improvisado. Sus cuerpos tiemblan incontrolablemente. No solo por el frío repentino que sigue al colapso térmico, sino por el shock sistémico. La deshidratación extrema, la inhalación de gases tóxicos y la exposición a radiación térmica han dejado su marca en la piel, reseca y agrietada, y en los pulmones que se niegan a expandirse con normalidad. Sus ropas, antes de lana y lino teñido, ahora son harapos chamuscados, cubiertos de una capa fina de sal y ceniza que se adhiere como una segunda epidermis. En todo hablan, no pueden. La garganta está irritada, las cuerdas vocales inflamadas por el humo y el grito contenido. Solo respiran corto, superficial, mecánico. La mente, saturada de estímulos traumáticos, ha entrado en un estado de disociación protectora. Los recuerdos de la ciudad, de las calles, de los mercados, de la esposa perdida, flotan como fragmentos de vidrio en un río turbio. Nítidos, cortantes, imposibles de sostener. Frente a ellos el valle ha sido reescrito. Donde antes se alzaban murallas de adobe reforzado, ahora hay montículos irregulares de escombros vitrificados, alineados en patrones de colapso radial que delatan la dirección de las ondas de choque. Todo el mundo, los cimientos de las casas han sido tragados por grietas que se abren como bocas negras en la tierra, algunas aún emitiendo un silbido tenue de gas residual. Los árboles de higo y tamarisco que bordeaban los caminos ya no son árboles.
Son esqueletos carbonizados, erguidos en posturas antinaturales como gestos congelados de súplica. El suelo antes fértil y oscuro ahora es una costra blanca y quebradiza, compuesta de sales precipitadas, ceniza compactada y fragmentos de cerámica fundida. Cada paso que dan hacia abajo, hacia lo que fue la llanura, produce un crujido seco como pisar vidrio molido. No hay agua, no hay vegetación, no hay señales de vida animal. Solo hay sal y silencio. La llamada columna de sal que marca el lugar donde cayó la esposa de Lot no es un monumento mágico. Es un fenómeno geoquímico documentado en catástrofes de ignición rápida en entornos hiperáridos. Cuando una explosión de gases sulfurosos y betún ocurre cerca de la superficie, la onda de choque vaporiza instantáneamente la humedad corporal y los tejidos blandos, mientras que los minerales del ambiente cloruro de sodio, sulfatos, carbonatos se depositan y cristalizan sobre la estructura ósea y los residuos orgánicos carbonizados. El resultado es una formación rígida, frágil, de tono blanquecino o grisáceo, que puede mantenerse en pie durante años antes de erosionarse por el viento y la lluvia ácida. En el lenguaje de la arqueología forense, se conoce como pseudofósil de desecación térmica. En el lenguaje de la memoria colectiva, se convirtió en advertencia. No por castigo sobrenatural, sino porque la naturaleza, en su indiferencia absoluta, preservó un instante de duda humana como un recordatorio físico. Mirar atrás no fue un pecado teológico. Fue un error de supervivencia. En catástrofes de esta magnitud, la curiosidad o el apego emocional consumen el oxígeno, el tiempo y la energía necesarios para huir. La sal no juzga, solo conserva. Lo finalmente se pone en pie. Sus piernas tiemblan, pero la inercia de la vida los empuja hacia adelante, no hacia la ciudad, hacia el este. Hacia las colinas de Moab, donde la tierra es más estable, el aire más limpio, la supervivencia posible. Sus hijas los siguen apoyándose mutuamente, cubriéndose el rostro con telas empapadas en el poco agua que lograron salvar en odres de cuero. El camino es lento, doloroso. Cada metro es una lucha contra la fatiga, la deshidratación y el trauma psicológico. No hay destino claro. Solo hay dirección, solo hay instinto. La ciudad que los vio nacer, que alimentó sus esperanzas y sus miedos, ha sido borrada. No quedan ruinas que visitar, no quedan cimientos que contar. Solo hay un desierto blanco, agrietado, silencioso, que brilla bajo la luz filtrada del humo. Es un paisaje lunar, un cementerio geológico, un recordatorio de que la civilización, por más orgullosa que sea, es frágil ante las fuerzas tectónicas y atmosféricas que la sostienen. En los días siguientes, los supervivientes que lograron alcanzar las tierras altas establecen campamentos improvisados en cuevas naturales y refugios de piedra. La vida se reduce a lo esencial: buscar agua filtrada a través de capas de arena y carbón vegetal, recolectar raíces y semillas resistentes, protegerse del frío nocturno y del sol implacable del día. El comercio ha muerto. La agricultura es imposible. La sociedad se ha fragmentado en unidades familiares aisladas, unidas solo por el trauma compartido y la necesidad mutua de sobrevivir. Los ancianos murmuran historias, no para entretener, para advertir, para transmitir una lección que la tierra acaba de grabar a fuego y sal. La arrogancia geográfica y moral tiene un límite. Cuando se construye sobre fallas activas, cuando se ignora el lenguaje silencioso de la naturaleza, cuando la justicia se sacrifica en el altar del beneficio, el colapso no es una posibilidad, es una certeza. Llega sin aviso, solo con señales que los orgullosos se niegan a leer. La memoria del evento no se pierde, se transforma, se codifica en relatos orales, en tablillas de arcilla, en cantos rituales, no como historia cronológica, sino como paradigma ético. Sodoma y Gomorra dejan de ser nombres de ciudades para convertirse en sinónimos de decadencia, de injusticias, de ceguera colectiva. La sal se vuelve metáfora de preservación y de esterilidad, el fuego de purificación y de destrucción, la huida de supervivencia y de ruptura. Y en este proceso de mitificación histórica algo crucial ocurre. El evento geológico se convierte en conciencia moral, no porque los dioses lanzaran rayos desde el cielo, sino porque los humanos, al enfrentar el abismo, necesitan dar sentido al caos. Y el sentido en este caso es claro: algunas estructuras no pueden sostenerse, algunas sociedades están destinadas a caer. Y la única forma de evitar el colapso es leer las señales antes de que el cielo se oscurezca, mientras el viento del norte comienza a soplar con más fuerza, arrastrando las primeras brisas frescas desde las colinas de Judea. Lot y sus hijas alcanzan una cueva protegida por un acantilado de piedra caliza. Se sientan, respiran. Por primera vez en días el aire no quema. El sol, filtrado por nubes dispersas, ilumina el suelo de la entrada. No hay celebración, no hay alivio, solo hay presencia, solo hay vida, frágil y tenaz, que se niega a extinguirse. Y mientras el silencio del valle se extiende hacia el horizonte, una verdad se impone con la fuerza de la evidencia física.
Lo que ocurrió en el año antes de Cristo no fue un mito, fue un evento real. Una catástrofe paleoclimática y geológica de proporciones locales, pero impacto cultural eterno. Y en ese valle de sal bajo las capas de ceniza y tiempo, la historia espera, no para ser juzgada, en para ser desenterrada. Hoy, el valle del Jordán guarda silencio bajo una capa de sal y tiempo, donde una vez se alzaban Sodoma y Gomorra. Hoy solo quedan montículos de tierra erosionada, conocidos en los mapas arqueológicos como Tal el Amman. En Bab Edira y Numeira, estos sitios, excavados con paciencia de décadas, han revelado estratos de destrucción que coinciden cronológicamente con el siglos VI antes de Cristo. No hay ciudades enteras preservadas bajo el asfalto o la ceniza como en Pompeya. Lo que queda es más sutil, pero igualmente elocuente. Muros derrumbados hacia afuera, capas de ceniza rica carbono, cerámica vitrificada por calor extremo, y suelos salinizados que nunca volvieron a ser fértiles. La arqueología no busca probar milagros. Busca contexto, y el contexto, en este caso, es innegable. Una catástrofe súbita, violenta y de escala regional marcó el fin de una civilización urbana en el sur del Valle del Jordán. Las excavaciones en Baedira, ubicada cerca de la orilla sureste del Mar Muerto, han expuesto una necrópolis con más de 20.000 tumbas, algunas con ofrendas de cerámica, cobre y restos de alimentos. Pero el hallazgo más revelador no está en la muerte, sino en la vida interrumpida. Depósitos de grano carbonizado, herramientas de bronce fundidas por calor y muros de adobe que muestran fracturas consistentes con una onda de choque direccional. Más al norte, en Tal el Hammam, los estratos del bronce medio revelan una capa de destrucción de hasta 1,5 metros de espesor, compuesta por ceniza, carbón vegetal y fragmentos de cerámica derretida. Los análisis de laboratorio han detectado concentraciones anómalas de sal, sulfuro de hierro y microesferas de silicato vitrificado, indicadores de exposición a temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. No es el calor de un incendio convencional. ¿Es el calor de un evento atmosférico geológico extremo? Los arqueólogos debaten. Algunos apuntan a un terremoto seguido de ignición de depósitos de betún. Otros proponen una explosión aérea causada por un meteoroide de tipo chondrita que se desintegró en la atmósfera, liberando una onda de choque térmica y mecánica comparable a la de Tunguska, pero en un entorno urbano denso. Ninguna teoría es definitiva, pero todas convergen en un punto: algo cayó, algo explotó, algo borró. La geología del Valle del Jordán ofrece un escenario plausible para la catástrofe. La región se asienta sobre la falla del Rif del Mar Muerto, una zona de extensión tectónica activa, donde la corteza terrestre se separa a un ritmo de varios milímetros por año. Esta actividad genera sismos frecuentes, liberación de gases naturales y acumulación de hidrocarburos en capas sedimentarias. En condiciones de estrés sísmico, los depósitos de betún y gas pueden fracturarse liberando nubes inflamables. Al entrar en contacto con una chispa eléctrica o un incendio superficial, detonan con fuerza devastadora. Los modelos computacionales sugieren que una explosión de este tipo, combinada con la caída de material piroclástico y la precipitación de sales del Mar Muerto arrastradas por vientos térmicos, podría replicar con precisión los elementos descritos en los textos antiguos. Fuego que cae del cielo, tierra que se agrieta, aire que se vuelve irrespirable y un paisaje que se vuelve estéril en horas. La ciencia no niega lo sobrenatural, opera en el registro de lo medible, y lo medible, en este caso, apunta a un evento real físico verificable. Pero la historia no se reduce a estratos y análisis de laboratorio. El impacto de Sodoma y Gomorra trasciende la geología, se filtra en la conciencia ética de 3 religiones, moldea la narrativa de justicia divina y establece un precedente cultural que perdura hasta hoy. En el libro del Génesis, la destrucción no es un acto caprichoso, es una respuesta a un clamor. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado en gran manera. No se trata solo de transgresión sexual, como a menudo se simplifica en lecturas modernas. Los profetas posteriores Isaías y Ezequiel Amós amplían el diagnóstico: injusticia social, desprecio por el pobre, corrupción judicial, arrogancia económica. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tenía ella y sus hijas, y no ayudaba al mano y al pobre. La catástrofe se convierte en paradigma, no como amenaza vacía sino como advertencia histórica. En todo el mundo, las sociedades que construyen su prosperidad sobre la explotación, la indiferencia y la negación de la vulnerabilidad ajena, llevan en sí mismas la semilla de su colapso, y cuando la tierra cede no distingue entre el opresor y el oprimido. Solo revela la fragilidad de lo que se creía eterno. La transmisión de este evento desde la oralidad de la Edad del Bronce hasta la canonización textual es un proceso fascinante de memoria cultural.
Los nómadas y comerciantes que sobrevivieron o heredaron los relatos no los archivaron como crónicas políticas. Los codificaron como advertencia ética. Cada generación añadió capas de interpretación no para distorsionar, sino para mantener viva la lección. La justicia no es un lujo, es un requisito de supervivencia. Los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, contienen fragmentos que reinterpretan la narrativa, vinculándola a la pureza comunitaria y la espera escatológica. Los textos rabínicos posteriores debaten la naturaleza del pecado de Sodoma, no para condenar, sino para extraer principios de hospitalidad, equidad y responsabilidad colectiva. El cristianismo primitivo, a su vez, retoma la imagen como símbolo de juicio divino y gracia inesperada, recordando que la salvación no viene por mérito, sino por huida, por humildad, por soltar lo que nos ata a la ciudad que arde. 3 tradiciones, un mismo núcleo. La civilización es un acuerdo frágil, y cuando se rompe, el colapso no es castigo, es consecuencia. Hoy, peregrinos, académicos y curiosos recorren las orillas del Mar Muerto. Algunos buscan confirmación de fe, otros datos para sus tesis, pero todos comparten una pregunta silenciosa. ¿Qué nos dice este valle blanco sobre nosotros? Tal vez la respuesta no esté en la causa exacta del fuego, sino en la persistencia de la memoria. Sodoma y Gomorra no sobrevivieron como ruinas, sobrevivieron como concepto, como espejo, como recordatorio de que la prosperidad sin justicia es un castillo de naipes sobre fallas activas, en que la arrogancia geográfica y moral tiene un límite físico y ético, de que la sal que cubre la llanura no es solo mineral, es preservación, es la tierra diciendo, aquí hubo algo, aquí falló algo, aquí aprended, la arqueología sigue excavando. Los textos siguen siendo analizados con métodos filológicos y digitales. Las dataciones por carbono, mundo, la estratigrafía, la geoquímica de sedimentos, todas convergen en un mismo marco cronológico y geográfico. Pero más allá de los datos queda el misterio humano. ¿Cómo un evento de 12 minutos, presenciado por un puñado de fugitivos, logró alterar el curso de la conciencia occidental? La respuesta no está en la física del airburst ni en la sismología de la falla del Jordán. Está en la resonancia cultural, en la necesidad humana de encontrar orden en el caos, de ver justicia donde solo hay injusticia, de creer que la tierra misma tiene memoria. Si esta inmersión en la historia, la arqueología y el peso real de lo que ocurrió en el Valle del Jordán ha resonado en ti, todo el mundo, suscribe, activa la campana, porque en Huellas Bíblicas no contamos leyendas, desenterramos contextos, reconstruimos atmósferas y recordamos que la fe, cuando se observa sin romanticismo, revela su estructura más brutal y más bella, la de un pueblo que caminó sobre el filo de lo visible, sostenido solo por la certeza de que algo, más allá del velo, los miraba. La historia no se narra, se desentierra.